Sus manos estaban heladas. Valeria examinó las puntas desiguales de sus uñas, preguntándose ociosamente si debería quitarlas para mantenerlas cortas y fuera del camino o simplemente dejarlas crecer. La elección estaba en sus manos, y podía elegir una u otra sin tener que preocuparse por lo que pudiera pensar otra persona. Últimamente, había muchas opciones en manos de Valeria. A veces, se preguntaba cómo se suponía que debía lidiar con ellos. Incluso si tenía que evitar deambular públicamente, Valeria tenía tantas otras decisiones nuevas que tomar que apenas se dio cuenta. Comida, ropa, libros, conversación, juegos, etc. Y así sucesivamente. Su vida estaba llena de nueva libertad y, a veces, se sentía como si se cayera al vacío sin todas las limitaciones a las que estaba acostumbrada. Valeria sabía muy poco acerca de vivir la vida sin límites, por lo que solo se concentró en tomar las cosas un día a la vez. Si intentaba mirar más allá del presente inmediato, el vasto futuro incierto seguramente la intimidaría. ¿WhatsApp? Naruto murmuró en sueños, rodando de costado y abrazando su almohada. Un hilo de baba le colgaba de una comisura de la boca. Fue lindo, de una manera extraña. Sonriéndole a la pelirroja, Valeria cruzó las manos en su regazo y se movió nerviosamente en su silla hasta que se sintió cómoda. Solo habían estado en Gehenna unos días antes de que Naruto se enfrentara a algunos enemigos que había creado y terminara envenenado. Se suponía que debía recuperarse por completo muy pronto, pero hasta entonces Valeria se contentaba con sentarse en su compañía. Tal vez fue un poco injusto por su parte dejar a Gasper solo en lugar de asumir su papel de madre gallina, pero Valeria sabía que Rias cuidaría al niño de manera excelente. Y Valeria estaba exactamente donde quería estar. Velando por el joven que había venido a salvarla a pesar de no haberla conocido antes. La generosidad de Naruto todavía la aturdía. Él había entrado en su vida como un torbellino, alcanzándola y llevándola a un lugar y una vida con los que ella solo podía haber soñado antes. Y ni siquiera le había pedido nada a cambio. Ella lo había empujado tan a menudo como se atrevía si esperaba que le pagaran con servidumbre u otros favores, pero él había dejado muy claro que no tenía ningún uso para tales cosas. Rias y Naruto parecían tener una amabilidad extraña que excluía las deudas. Por extraño que fuera, honestamente no parecían querer nada de ella más allá de la amistad. Era desconcertante y humillante al mismo tiempo, y solo hizo que Valeria las apreciara aún más. Si tan solo ese cariño fuera suficiente para compensar las dificultades que su apariencia parecía haber causado. Rias había inventado una historia falsa que explicaría su presencia sin meter a Naruto en problemas con sus padres, pero eso no había evitado que surgieran problemas con el prometido del heredero Gremory. Ravel asustó a Valeria. Solo un poco. Al menos su Sacred Heart finalmente se había calmado. El poder que Valeria extrajo de la pieza de obispo mutada que Naruto le había dado fue suficiente para obligar al artefacto a permanecer en silencio, y la rubia nunca había estado tan bien alimentada en su vida. Todavía tenía muy pocas ganas de intentar manejar la cosa, pero si Naruto o Rias se lo pedían, Valeria haría todo lo posible. De nuevo veo. A pesar de lo silencioso que estaba, el sonido de la voz de Ravel rompió el cómodo silencio como el chasquido de un látigo. Valeria podía sentir que su corazón se aceleraba con el sonido, y forzó una sonrisa educada en su rostro mientras se giraba para considerar a la otra rubia. Buenos días. Ravel miró a la recién llegada, los labios se tensaron cuando su mirada azul se encontró con unos ojos rojos entrecerrados. No había calidez en el rostro de la joven, pero también muy poca frialdad. Era una especie de expresión cautelosa, que transmitía muy poco pero un cansancio atento. Finalmente, Ravel exhaló un largo suspiro y dejó que sus hombros se hundieran. Lo mismo para ti. Ella gritó hacia atrás, caminando hacia la habitación del enfermo de Naruto y tomando una silla en el lado opuesto de la cama. Siempre podía actuar de forma espinosa y venenosa, pero en realidad no tenía sentido tal cosa. Deja de parecer que estoy a punto de arrancarte la cabeza de un mordisco. Murmuró Ravel, cambiando su enfoque del rostro dormido de Naruto a los rasgos pálidos de Valeria. El nuevo obispo era como un conejito asustado y parecía que se derrumbaría y moriría en cualquier segundo de ansiedad y suspenso. Ni siquiera estoy enojado contigo de todos modos. Pasaron silenciosos minutos después de la declaración de Ravel, donde la rubia más joven ignoró deliberadamente a la mayor, y Valeria lentamente comenzó a relajarse. Fue solo después de que Ravel sintió que Valeria no tendría un ataque de nervios que se permitió encontrarse con los orbes rojos del vampiro directamente una vez más. El vampiro en una caja te está buscando de nuevo. Valeria se estremeció ante la excavación de la agorafobia de Gasper, pero lo dejó pasar sin respuesta. Ravel no sería el primer diablo de Gehenna en llamar así a su pariente, y ninguno de ellos lo había hecho con malicia.
Fue solo una pequeña broma amistosa, y cualquier problema que Abel tuviera con ella, Valerie no había visto indicios de que se extendiera a Gasper. Bueno, Valerie se calló, mirando a un lado mientras negaba la sugerencia implícita de que se fuera tan sumisamente como pudiera. No quería ganarse la ira de Abel, pero no tenía intención de moverse del lado de Naruto hasta que la pelirroja se despertara de nuevo. Tarareando ante eso, Abel dejó pasar la negación sin siquiera un tic. Se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando su codo en la cama de Naruto para poder descansar su barbilla en su palma. La otra mano del rubio se clavó en el costado del inconsciente heredero Gremory con una sensación de familiaridad y aburrimiento. No deberías esperar demasiado. Abel le dijo al otro obispo mientras continuaba pinchando el lado de su prometido. Tarde o temprano dejaría de ser perezoso y finalmente se levantaría de la cama, pero hasta entonces ella tenía la misión de irritarlo, consciente o no. Valerie parpadeó ante eso, inclinando la cabeza hacia un lado pensativa. ¿Se suponía que debía tomar eso como tema de conversación? ¿O fue una especie de advertencia oscura? No sé a qué te refieres, como un... El vampiro cuestionó lentamente. Una amarga ira cruzó el rostro de Abel, juntando sus cejas mientras golpeaba el costado de Naruto más fuerte de lo que realmente era necesario. Quiero decir que no deberías esperar demasiado de él. ¿En qué manera? Resoplando a la rubia mayor, Abel se reclinó en su rígida silla de madera y cruzó los brazos sobre su pecho. Se tocó el interior de la mejilla con el pulgar, reflexionando sobre cómo exactamente debería transmitir su punto. Voy a hacer una conjetura educada aquí y asumir que ahora mismo, probablemente sientes que Naruto es lo mejor desde el pan de molde. Pink enrojeció las mejillas de Valerie, y agachó la cabeza en una respuesta vergonzosa sin palabras a la burla. Ella no sería bastante lo expresó así que, pero el sentimiento era exacta. Trias lo había arreglado, pero Naruto era el que había venido a salvarla. No pensó que jamás se olvidaría de estar agradecida por eso. Por eso digo que no deberías esperar demasiado de él. Abel se hundió, luciendo mucho mayor y mucho más exhausta de lo que justificaban sus 13 años. Naruto es como el sol. Añadió después de un segundo, una esquina de su labio curvándose con renuente cariño. Él ilumina el mundo, hace que todo sea cálido y valioso, y no puedes evitar querer seguirlo. Valerie no pudo evitar sentir que había un pero ahí dentro, y tenía razón. Pero al igual que el sol, nunca estará atado. Tarde o temprano, te decepcionará. No sé si es demasiado egoísta, o si simplemente no piensa, pero todo lo que Naruto hace de una forma u otra, se basa en cómo se siente en el momento. Si algo le llama la atención, se marchará sin pensarlo 2 veces ni decirle nada. Valerie tragó saliva, se armó de valor y enderezó la columna. No le gustaba la confrontación, y odiaba la idea de que ella pudiera empeorar las cosas para Naruto al responderle a su prometido, pero el vampiro no quería sentarse en silencio y dejar que él fuera mal hablado tampoco. Entiendo que estés molesto conmigo. Comenzó vacilante, las palabras ganando fuerza a medida que avanzaba. Y aunque nunca fue mi intención hacer nada para causar problemas, por favor, no descargues la ira que sientes hacia mí con él. No se lo merece. La mirada que Abel le dio a Valerie fue suficiente para que la chica de ojos rojos se sentara en estado de shock, con la boca seca. Era una mirada que brillaba con nostalgia y piedad. Te lo dije, ¿no? No estoy enojado contigo. Ni siquiera estoy realmente enojado con él. Solo estoy decepcionado. Con otro suspiro, Abel se volvió para mirar por la ventana con un enfoque distante e indiferente. Eso es todo lo que parezco ser. Cuando Naruto se despertó, fue con un tirón hipnótico. Un momento estaba soñando con vivir en una casa hecha de algodón de azúcar, y al siguiente estaba despierto y sudando. Alguien me lo ha sacado. Se quejó, pellizcando la parte delantera de la parte superior de su pijama entre el pulgar y el índice y apartándola de su pecho empapado. Bruto. No se sentía con ganas de fumar, pero estaba lo suficientemente bien como para levantarse de la cama y meterse en el baño privado que estaba junto a la habitación del enfermo. Al igual que la habitación en la que la había estado recuperando, estaba decorada de manera impersonal y le recordaba a un hotel. No es que la decoración le impidiera darse una ducha decente. Basado en la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de vidrio esmerilado del baño, debe ser en algún momento a la mitad del día. Con suerte, era la hora del almuerzo, porque tenía más hambre que un cerdo. Saltando a la ducha, Naruto reprimió un pequeño chillido femenino mientras lo salpicaba el chorro inicial de agua fría. Era un hombre, maldita sea, y podía aguantarlo hasta que el agua se calentara un poco. Había tenido que lidiar con cosas mucho peores como Shinobi, y nunca lo olvidaría si alguien lo atrapaba encogiéndose como un mariquita por un poco de agua fría. Tan pronto como el rocío de la ducha se volvió tibio, Naruto rápidamente limpió su cuerpo y saltó hacia atrás fuera de la ducha.
Tal vez en un día diferente pasaría un poco más de tiempo relajándose, pero tenía muchas preguntas que necesitaban respuesta. Había estado entrando y saliendo de ella durante unos días, y no tenía idea de lo que estaba pasando con sus amigos o con la ciudad que su padre le había pedido que mirara. Naruto silbó una melodía baja mientras se secaba con la toalla, regresando a la habitación y buscando algo para ponerse. Alguien había sido lo suficientemente atento como para dejarle ropa interior, pantalones deportivos azules y una sudadera con capucha naranja, pero aparentemente se habían olvidado de los calcetines. Oh, bueno, no pudo ganarlos todos. Estaba a un paso de la puerta cuando ésta giró hacia adentro en un vertiginoso cuello, chocando contra la cara de Naruto y haciéndolo apretar una mano contra su nariz. ¿Estás tratando de matarme? La pelirroja le gritó a Arias, haciendo que su tía sonriese con culpabilidad y se le torciera las manos. Lo siento. Creo que he roto algo. Podría ser mi dignidad. Suspirando por la dramaturgia, Arias se estiró para acariciar la cabeza de Naruto con fingida comodidad. Ahí. Todo estará bien. Lo lograrás. Algún día. Sonriendo al pelirrojo más bajo, Naruto le dio un último masaje a su nariz que le picaba antes de dejar que su mano cayera a su costado. Entonces, ¿qué es lo último y lo mejor? Preguntó, empujando a Arias hasta que ella entendió la indirecta y lo condujo fuera de la habitación. Supongo que Abel también está bien, ya que nadie estaba en mi habitación llorando. ¿Cuáles son las noticias de la oficina? Arias hizo una mueca. Así de malo, Naruto murmuró, estremeciéndose cuando de repente se le ocurrió un nuevo pensamiento. Por favor, dígame que mamá no se desató en venganza y mató a todos los que estaban allí. La reproducción de la Mona Lisa con la que pasaron parecía mirar a la pareja con una sonrisa burlona. Sacudiendo la cabeza con diversión, Arias le lanzó a su sobrino una mirada deliberadamente inexpresiva por encima del hombro. No, Naruto. Graifiano masacró a toda la burocracia de Asmarin porque te envenenaste. Ella era tan elegante y autocontrolada como siempre. De hecho, incluso terminó de investigar al resto de los empleados del gobierno mientras estabas inconsciente. Oh. Naruto intervino en un tono de falsa decepción, abatido y frunciendo el ceño al suelo. Bueno, eso es una lástima. Aquí estaba, esperando que ella se molestara mucho si me pasaba algo. Pero supongo que no soy tan importante. Arias resopló. Naruto se encogió de hombros y decidió reanudar sus preguntas un poco más en serio. Pero además de ese drama en particular, todo está bien, ¿verdad? No voy a volver a la oficina y descubrir que la mitad de la ciudad se incendió o algo así, ¿verdad? La princesa de la ruina redujo la velocidad hasta detenerse frente a una puerta familiar, y Naruto sintió una punzada de aprensión que solo se intensificó cuando ella se volvió para ofrecerle una expresión vagamente de disculpa. Naruto, no volverás a la oficina. Circe dice que las cosas están cambiando en el frente de guerra y que tiene la intención de enviarte a otra parte. Dicho eso, una cierta austeridad fría entró en el rostro de Arias, y con una sacudida Naruto se dio cuenta de que tenía más similitudes con la abuela venelana que solo apariencia física. ¿No crees que tienes otros problemas con los que lidiar en este momento? Realmente no entiendo tu tendencia. Naruto se cubrió, los ojos azules se alejaron de la cara de su tía para bailar sobre la superficie de la puerta de la Bell y luego por el pasillo. ¿Sigue armando un escándalo? Con un suspiro, Arias extendió la mano y le dio un fuerte tirón a la oreja de Naruto. Ella no está haciendo un escándalo. La pelirroja declaró secamente cuando su sobrino se dio la vuelta para mirar su mano ofensiva. Sé que realmente no la entiendes, pero ya hice todo lo que pude. Abel tiene sentimientos reales, Naruto. Bueno, obviamente, no pensé que ella fuera un robot o algo así. Déjame terminar. Ella tiene sentimientos reales, y como cualquier otra persona, no siempre vas a entender lo que está pasando por su cabeza con solo mirarla. Tienes que hablar. Ella ya hizo una especie de paz con Valerie. Por su cuenta, pero eso no significa que lo que sea que la haya molestado en primer lugar no importe. En una relación de cualquier tipo, necesitas poder comunicarte. De lo contrario, simplemente se desmoronará. Naruto apretó la mandíbula, retrocediendo con una sensación de frustración. Mírate jugando a terapeuta. Suspiró, pasando junto a Arias para poner su mano en el pomo plateado pulido de la puerta del dormitorio de Abel. No voy a estar en desacuerdo, ya que tienes razón. Pero tal vez deberías mirarte en el espejo antes de subirte a tu caballo. Ni siquiera puedes admitir que quieres saltar sobre los huesos de Sasuke. Así que deja de intentarlo. Mi consejero de orientación y primero solucione sus propios problemas. Dejó a Arias con la boca abierta detrás de él cuando entró en la habitación de su prometido. Al escuchar la forma en que Gasper emitió un pequeño zumbido complacido bajo las exploraciones de sus dedos, Valerie una vez más peinó los brillantes mechones dorados del cabello de su pariente.
Se las había arreglado para aguantar durante unas horas después de su pequeña y extraña conversación con Rabel antes de ceder a la culpa de ignorar a su mejor amiga y decidir que probablemente debería pasar más tiempo con él. Gasper se estaba adaptando bien en su opinión, pero en Valerie no estaba tan bien. No había mucha diferencia entre esconderse en su armario todo el tiempo en el castillo de Tepes y estar encerrada en una caja de cartón en la esquina de su nuevo dormitorio. Engatusarlo requería paciencia y persistencia de parte de ella o de Arias, ya que Gasper no estaba listo para confiar en nadie más. Valeria asintió cuando el pequeño obispo rubio puntuó su descripción de algo que había encontrado llamado computadora con un pequeño grito ahogado. Eso suena encantador, Gasper. Estoy seguro de que si le preguntas a Arias, ella podría estar dispuesta a comprarte uno. Si había algo que había aprendido en los días desde que se mudó con la lata Gremory, era que eran asquerosamente ricos y no tenían reparos en derrochar un poco. Si Gasper quería una computadora, Arias le conseguiría una sin pensarlo dos veces. Ah, bueno. Pellizcando la nariz de su amiga, Valerie sonrió cuando Gasper soltó un graznido suave y trató de apartar su mano. Ahora, ¿qué dije acerca de nuestros nuevos amigos aquí? Necesito darles una oportunidad. Gasper recitó de memoria, con el rostro arrugado mientras se rebelaba contra la sugerencia. Pero son extraños y aterradores, Val. El vampiro de 11 años lucía como si quisiera volver a arrastrarse en su caja de cartón y esconderse ante el pensamiento, lo que solo hizo que Valeria suspirara con exasperación cariñosa. Pero pensé que eras un hombre. Bromeó, lo que provocó que Gasper se hinchara y arrojara su pecho huesudo. Soy un hombre. Con los delicados rasgos de una niña prepuber y vestida con un vestido de verano, Gasper no exudaba exactamente masculinidad, pero Valerie siguió el juego. Se sentía bien poder volver a caer en una reconfortante rutina familiar sin tener que preocuparse por cuándo sería la próxima comida, o si su nuevo secretary seguiría tratando de volverla loca. Bueno, ¿un hombre se escapa de sus amigos? No. ¿Y tiene miedo de conocer gente nueva? No lo creo. Gasper murmuró, la emoción se desvaneció ante lo que sabía que era otro sermón. ¿Y tiene miedo de salir? No. El chico rubio admitió hoscamente, jugueteando con el dobladillo de su vestido verde. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió cualquier conversación, y Valeria dejó de presionar a Gasper por el momento para que se pusiera de pie y cruzara la habitación. Hola. Saludó mientras la abría un poco, sonriendo a la persona que encontró al otro lado. Gluto. Dejando que la puerta se abriera por completo, Valerie se hizo a un lado para dejar espacio para el caballero de Arias y la deliciosa bandeja del almuerzo que llevaba. El mero olor del estofado de ternera la estaba haciendo hambrienta y agudizó el apetito que había descubierto cuando hizo la transición de una dieta basada en sangre a una más variada. No habían hablado en absoluto durante el viaje diplomático que hizo la nobleza de Arias al castillo de su padre, y en los pocos días desde que llegaron a Gehenna no habían pasado mucho tiempo juntos. Ninguno de esos hechos detuvo a Yuto de sonreír como un caballero de cuento de hadas, con los ojos grises brillando mientras le entregaba la bandeja del almuerzo con una floritura. Esperamos que ustedes dos disfruten de la comida. Lo haremos. Valeria lo tranquilizó, inclinándose en agradecimiento. Después de aceptar su gratitud con un educado asentimiento, Yuto giró sobre sus talones y dejó a los dos vampiros solos. No estaba en su naturaleza presionar si no era bienvenido, y solo obligar a Gasper a estar en la misma habitación por un corto tiempo era todo lo que estaba dispuesto a hacer. Los ojos rojos sangre brillaron cuando Valerie tomó los cuencos humeantes, y después de inhalar otra bocanada del aroma, miró por encima del hombro en busca de Gasper. La silla del niño estaba visiblemente vacía, y debió haberla dejado libre en el momento en que ella estaba de espaldas y antes de que abriera la puerta. Aún así, el rubio no tuvo que buscarlo muy lejos. Estaba otra vez en esa pequeña caja tonta. Yo. Rabel se estremeció ante el sonido de la voz de Naruto, pero decidió dejarlo colgando mientras ella se abría camino hasta el final de la página en la que estaba. No lo mataría esperar medio minuto y, en general, sentía que había terminado de saltar para satisfacer las fantasías de su prometido. Terminando el último párrafo, Rabel buscó a tientas la pequeña mesa redonda al lado de su sillón hasta que agarró su pequeño marcador verde. En el pequeño trozo de papel fue, marcando donde se había detenido su lectura. Era una lástima que no tuviera nada que señalar donde parecía estar detenida su vida. El obispo colocó sus manos recatadamente en su regazo, levantando la cabeza para encontrar la mirada de su prometido y sonreír educadamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Durante días, Rabel se había enfurecido hasta que todo el fuego y la ira dentro de ella se extinguieron, y ahora todo lo que le quedaba era un escalofrío en el corazón. Hubo un número limitado de ocasiones en que podía ser olvidada y apartada a un lado antes de decidir que era mejor dejar de preocuparse por más tiempo.
Naruto frunció el ceño, sacudiendo la cabeza hacia el rubio antes de dar vueltas alrededor de la habitación para agarrar la silla de aire vacía más cercana. Lo arrastró por el suelo con el leve chirrido de madera sobre madera hasta que estuvo cerca de Label, pero aún fuera de la distancia de patear si accidentalmente la irritaba. Luego se dejó caer y miró a la chica con una mirada expectante. ¿Qué tienes en mente? Nada. Label mintió, cogió su libro y lo abrió para hornear. Era demasiado poco, demasiado tarde, y ella había terminado de intentar hablar con él sobre el mismo baile de siempre. Solo una loca seguiría intentando lo mismo y esperaría un resultado diferente, y fuera lo que fuera, Label ciertamente no estaba loca. Una mano bronceada golpeó las páginas abiertas, con cuidado, pero con firmeza, quitando el libro del agarre de Label. Sé que es mentira. Naruto suspiró, arrojando el libro sobre la cama de Label antes de apoyar los codos sobre las rodillas. Y sabes que eso también es una mentira. No servirá de nada si solo tratas de fingir que nada te molestó, así que vamos a sacarlo todo a la luz. Dime qué te molestó para que pueda arreglarlo, o al menos disculparme y explicarme. Los mechones rubios del cabello de Label estaban lacios y sueltos sobre sus hombros, pero eso no le impidió hacer un breve movimiento abortivo para tirar de un rizo que no estaba allí en ese momento. Naruto, no puedo repetirme una y otra vez. Si no me escuchaste antes, dudo que me escuches ahora. Naruto parpadeó confundido, pasando un pulgar sobre la piel de sus nudillos. ¿Qué quiso decir ella con eso? Rebuscando en sus recuerdos, en realidad solo podía recordar una vez que Label le había volado la pila, y eso se debía a que había estado actuando como un caballero sobreprotector. ¿Realmente no estoy viendo cómo te traté como a un niño? No lo hiciste. Label asintió suavemente, cruzando las piernas y haciendo que su falda rosa se subiera un poco. Las rayas alternas de sus calcetines hasta las rodillas atrajeron la mirada de Naruto por una fracción de segundo antes de despedirlos. Pero si recuerdas, te dije que quería que me trataran como tu amigo, tu obispo y tu futura esposa. ¿Cómo es huir al mundo humano sin ni una palabra para hacer nada de eso? Arqueando unas delgadas cejas rojas, como si se preguntara si eso era todo, Naruto asintió en reconocimiento. No pensé que sería algo sobre lo que destacar. No es como si me fuera a ir para siempre o algo así. Solo estaba apareciendo en el mundo humano por un día o dos. Una oleada de irritación se encendió en el estómago de Label ante el semblante indiferente que asumió su prometido. Bueno, pensaste mal. Ella respondió con más brusquedad de lo que pretendía, antes de tomar un respiro para calmarse y contener el estallido de ira. Mira, tal vez no le importa a usted, sino que se dedica. Eso nos convierte en socios. ¿Qué tipo de asociación es que cuando se ejecuta fuera siempre que lo desee, y hacer una gran decisión importante como agregar a alguien a su nobleza sin siquiera haciéndome la cortesía de una llamada telefónica antes de hacerlo? Les diré qué tipo de asociación es. Label cortó sin piedad a Naruto cuando abrió la boca para intentar pronunciar una palabra. Es una asociación de formalidad. Una que existe solo de nombre para proporcionarme un poco de ficción que ni siquiera puedo pretender que realmente signifique algo. Nunca haría una cita tan importante o emprendería una aventura tan arriesgada sin tu opinión. Pero ni siquiera hiciste el esfuerzo de advertirme, y mucho menos en cuanto a mi opinión. Tenía que averiguar por días dónde estabas. Y me doy cuenta de que según los estándares de Gehenna no tengo ningún tipo de posición legal más allá de la propiedad glorificada, pero esperaba algo mejor que eso de usted. Si no es capaz o no está dispuesto, al menos sea honesto conmigo. Dejo de esperar que seas diferente. Guau, espera. Naruto levantó las manos en un gesto lento, con las palmas abiertas y planas. Mira, no sabía que te sentías así y lo siento. Simplemente no pensé que importaría tanto. No es como si me enojara si decidieras que necesitas un par de días libres. Una cosa sería si te mudaras a otro lugar o consiguieras un nuevo trabajo, pero no veo cómo te volvería explosivamente enojado. Muy lentamente, Label dejó que sus cejas doradas subieran hasta la línea del cabello. ¿No lo ves, HMM? Aunque ella había estado tratando de mantener la calma y simplemente separarse de todo el asunto, Naruto la estaba pinchando de manera inconsciente pero muy efectiva, y su tono era de sarcasmo. Vamos a poner el zapato en el otro pie. Entonces ¿no crees que tendrías algunas preguntas si me levanto y desaparezco por 2 días y vuelvo de la mano con un hombre extraño que nunca has conocido antes? Naruto imaginó esa imagen en su cabeza, y sintió algunas punzadas de furioso calor zumbando en su cabeza. Muy bien, ella tenía razón en eso. Habría que hacer ciertas preguntas, y él sospecharía bastante de cualquier manera. Hemos estado comprometidos por algunos años, Naruto. Label continuó cuando quedó claro que el heredero Gremory se estaba perdiendo en su propia cabeza.
Si decides que quieres una Ren, está bien, lo que sea. Puede que yo no sea el mayor admirador, pero es tu prerrogativa como noble sangre pura de buena reputación hacerlo. Pero espero que incluso si lo haces, todavía me trates con un poco de respeto. Yo soy el que se supone que es su esposa, y yo espero que me lo consulte antes de tomar decisiones acerca de su vida. Al menos, yo esperaría que vendrías conmigo un poco más de afecto que una mujer que acaba de conocer hace unas horas. Si ni siquiera puedes tomar mi mano casualmente después de todos estos años, pero estás dispuesta a hacerlo con Valerie Tepes justo después de conocerla, no tengo exactamente la esperanza de este matrimonio. Ravel, tengo 35 años. No 15. Entonces, pellizcando el puente de su nariz, Naruto se reclinó en su sillón y dio un lento suspiro. Soy un humano de 35 años, Ravel. Todavía tengo algunos complejos. Tal vez alguien que siempre fue un demonio no los aceptaría, pero a mí si tratara de hacerte algo así siento que me estaba aprovechando de ti como un bribón. Tal vez sea diferente cuando seas unos años mayor, pero no puedo prometerte eso. Valerie, por otro lado, ya está en camino a la edad adulta. Entonces, incluso si me estuviera poniendo muy caliente y molesto por ella, y no estoy diciendo que lo esté, ella seguirá siendo un objetivo más seguro. Ravel le dio una patada, apuntando directamente a la rótula. Oye. Golpeando una mano contra su pecho en desarrollo, Ravel reunió una mirada llena de fuego mientras miraba a su prometido errante. Naruto, no importa la edad que tengas o lo que alguna vez fuiste. Ahora eres un demonio. Si tienes complejos como ese, tienes que empezar a superarlos. De lo contrario, los próximos 10.000 años serán muy dolorosos para ti, y probablemente también para mí. Un rubor rosado coloreó las mejillas del obispo, y miró hacia un lado. No me molesta en absoluto la diferencia de edad. Incluso haría algunas cosas contigo ahora. Naruto cerró los ojos y se puso los nudillos en la sien izquierda. Inseguridad y celos. Debería haberlo sabido. Mira, no puedo prometer que puedo cambiar. No es un interruptor que pueda encender y apagar cuando quiera. Pero si puedes ser paciente conmigo, lo intentaré. A pesar de la diferencia de edad, Ravel tenía razón. No podía seguir obsesionado con los escrúpulos culturales humanos y esperar tener un matrimonio feliz. Y aunque todavía no estaba realmente de acuerdo con su necesidad de saber dónde estaba en un momento dado del día, podía ver su punto de no llamarla y obtener su opinión sobre la contratación de una nueva persona para su nobleza. Todas las relaciones tenían que ver con el compromiso y ya no podía seguir andando como un espíritu libre. Bueno, supongo que eso es lo mejor que puedo esperar en este momento. Naruto estaba irritado, por decirlo menos. Estar de pie con las manos en los bolsillos no estaba ayudando realmente, y más de una vez uno de sus antiguos subordinados miró boquiabierto su espeluznante sudadera naranja mientras pasaban, pero, diablos o aguas, tenía la intención de ver a su madre. Hacía mucho tiempo que no había podido ver a Gracie cara a cara. La guerra había llegado a consumir todas sus vidas de diferentes maneras, y el tiempo que habían compartido una vez había sido una de las primeras cosas que se sacrificaron en el altar del bien mayor. Así que a pesar de la leve punzada de ira que sintió por haber sido desviado abruptamente de su puesto a un lado, se alegró de tener la oportunidad de verla. Ahora, si pudiera recuperar su antigua oficina, Naruto podría sugerir tentativamente que estaba teniendo un buen día. Ella temerá ahora. Congelándose un poquito cuando la nueva secretaria de la oficina se acercó a él e interrumpió su línea de pensamiento, Naruto forzó una sonrisa alegre y asintió con la cabeza a la mujer de cabello púrpura. Tal vez fue la impresión que le sobró de Tansea, pero el heredero Gremory tuvo la repentina y paranoica necesidad de cuidar su espalda. A pesar de que todo el personal de la oficina se había sometido a pruebas de lealtad y había sido sacrificado para evitar cualquier traición, Naruto todavía tenía el instinto irracional de lucha o huida empujado hacia él. Naruto pensó que podría ser un poco extraño pensar que una mujer a la que apenas conocía y en la que solo confiaba debido a sus largos años de servicio podría tener esa impresión en él, pero no pudo evitarlo. Darle a la gente el beneficio de la duda siempre había sido uno de sus puntos débiles, y Tansea le había parecido demasiado amable y tímido para ser un agente doble de cualquier tipo, al menos hasta que le demostrara que estaba equivocado. Había aprendido la lección de desconfiar de los extraños. Al tocar el marco de la puerta para anunciar su presencia, Naruto le sonrió a su madre cuando ella levantó la vista de las páginas esparcidas por su escritorio con una expresión levemente preocupada. «Oye, ¿te estás divirtiendo hoy?». Gracie le sopló, tomando un sello de goma en una mano y presionándolo en la almohadilla de tinta con un golpe silencioso. Sin comentarios.
La mujer de cabello plateado colocó una marca roja de rechazado en la última solicitud para cruzar su escritorio y la archivó en la bandeja del escritorio de Maya con todas las demás solicitudes que había rechazado ese día. Con su obstinada negativa a cambiarse el traje de sirvienta durante las horas de trabajo, Graifia fue un espectáculo extraño en la oficina. Los recién llegados sin duda cuestionarían qué había pasado por la mente de Lord Lucifer cuando decidió ofrecer a su doncella como gobernadora de la ciudad, y estarían aún más desconcertados de que el duque Gremory hubiera aceptado. Un traje de negocios o un uniforme militar parecerían más en casa en el entorno de la oficina, pero esa no sería su madre, pensó Naruto con ironía. Bien. Taan. Naruto arrastró la vocal final, juntando sus manos detrás de su espalda y dando largos pasos a través de la oficina. Tenía la esperanza de que pudieras hacerme un pequeño favor. La respuesta es no. O venir en. La pelirroja gimió, deslizándose alrededor del escritorio mientras Graifia miraba con afectuosa exasperación. Estaba haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Eso significa que merezco un regalo, ¿verdad? Y si pones ambos juntos, se me permitirá volver al trabajo, ¿verdad? Girando la silla giratoria de cuero debajo de ella para mantener a Naruto a la vista, Graifia extendió la mano para agarrar el cuello de su hijo y acercarlo más. Sus ojos plateados bailaron sobre sus rasgos por un momento, estudiando cómo había cambiado sutilmente en los meses desde que ella pudo realmente sentarse y mirarlo. Tu actuación fue ciertamente novedosa. Admitió la reina de la aniquilación. Pero eso no es ni aquí ni allá. Naruto parpadeó cuando las suaves yemas de los dedos de su madre trazaron la curva de su mandíbula antes de que ella lo soltara. Realmente no estoy poniendo todo junto aquí. Señaló, resistiendo el impulso de rascarse la barbilla y deshacerse de la sensación fantasmal que su mano había dejado atrás. Me parece que me estás engañando con los detalles. Sentar. Frunciendo el ceño ante la breve orden de su madre, Naruto metió las manos en los bolsillos y se encorvó alrededor del escritorio para poder sentarse en la silla de respaldo rígido que estaba preparada para las visitas. Tal vez estaba siendo un poco petulante, pero podía ya decir que él no estaba recibiendo la espalda de trabajo, y que pican. Naruto estaba bastante seguro de que había hecho un mejor trabajo gobernando la ciudad que cualquier otra persona en décadas, entonces, ¿por qué lo estaban apartando a un lado? Graifia cruzó las manos con recato sobre el escritorio marrón oscuro, haciendo una pequeña mueca hacia arriba para intentar tomar el borde de lo que su hijo probablemente estaba asumiendo que era un insulto. La razón por la que ya no eres gobernador en funciones aquí no tiene nada que ver con tu desempeño laboral. Ni siquiera tiene nada que ver con tu exsecretario tratando de asesinarte. A largo plazo, esta es la ciudad de tu abuelo, y nunca pretendimos que lo gobernaras indefinidamente. Solo queríamos darte la oportunidad de afilar los dientes y ganar algo de experiencia, mientras nos aseguramos de que estás haciendo un trabajo constructivo en lugar de comportarte imprudentemente. Bueno, yo esperaba eso. Naruto asintió fácilmente, moviendo un pie en su lugar con una sensación de energía nerviosa. Nunca le había ido bien sentado en un lugar sin moverse cuando había presión. Pero no es que la guerra haya terminado, así que, a menos que tengas algo mejor para mí, no veo por qué no puedo seguir adelante, mamá. Considerando el rostro hosco de su hijo, Graifia sopesó los méritos de tratar de inventar una mentira para que Naruto la creyera. Ni siquiera se trataba realmente de inventar una cómoda ficción para calmar su ego, sino de calmar su propio instinto maternal. Pero Naruto ya no era un niño y ella no siempre podía protegerlo del mundo. De hecho, si sus compañeros sospecharan la cantidad real de manipulaciones que ella y su esposo hicieron para mantenerlo a salvo mientras le daban límites establecidos para crecer, probablemente serían acusados de mimos. Aunque como la gente no se había dado cuenta de que ella estaba moviendo los hilos en las sombras todo el tiempo para controlar algunas de las políticas de descontento que Naruto habían generado, estaba más allá de ella. Quizás era hora de empezar a tratar a su hijo más como un joven que como un niño, y ser un poco más honesto. Tu padre va a intentar algo, y si funciona, la guerra terminará. Si no lo hace, podría producirse una reacción violenta contra Geena. Así que el Senado ha decidido que primero vamos a ser un poco cautelosos y evacuar a algunos de nuestros ciudadanos. La boca de Naruto se abrió levemente mientras procesaba eso. La guerra iba a terminar igual que... Parecía que su padre iba a hacer algo estúpidamente suicida y esperaba que funcionara, lo cual no era realmente una idea que Naruto pudiera respaldar, a menos que fuera él quien lo hiciera. Pero había otro punto que quería cuestionar. ¿Algunos ciudadanos? Supongo que esa lista tiene un enfoque distinto en los peces gordos y no lo suficiente en los pequeños. Graifia suspiró y levantó la mano para cortar lo que sin duda sería el comienzo de una de las famosas diatribas pontificantes de su hijo.
Naruto era tan idealista, y aunque podía ser lindo de vez en cuando, a veces no tenía ni la energía ni la inclinación para aguantar un discurso. No voy a debatir sobre esto, Naruto. Por favor, haz lo que te pedimos sin hablar de vuelta por una vez en tu vida. Para mí, al menos. Si alguien más le pidiera que se tragara su marea de ira que florecía lentamente, Naruto habría dejado que la saliva y el fuego se desataran. Pero era su madre, y todavía recordaba que nunca le había hecho las paces por hacer llorar a la famosa taciturna Graifiya Lucifuge hace todos esos meses. Así que se mordió la lengua hasta que pudo saborear el familiar olor cobrizo de la sangre y guardó silencio. Los ángeles eran una existencia aterradora. Como un demonio, Trias encontró su piel hormigueando por la ansiedad y cada latido de su corazón la instaba a correr y esconderse. Tal vez fueron generaciones de instinto, o tal vez fue solo el efecto acumulativo de leer demasiadas historias, pero la princesa de la ruina encontró inquietante de pie junto al emisario del cielo. Ni siquiera los ángeles caídos pudieron provocar el mismo nivel de cautela que Rias sintió en presencia de su enemigo natural. Era como si fueran dos polos magnéticos repelentes. O tal vez Rias estaba siendo paranoica, ya que el resto de su familia parecía no tener dudas al respecto. Incluso Gabriel parecía a gusto en Gehenna, a pesar de la larga historia de guerras y asesinatos entre el infierno y el cielo. El calor se apoderó brevemente de la mano de Rias cuando Akeno se paró detrás de su ama para darle un apretón rápido. Terminó en un instante, antes de que nadie más pudiera ver el acto, pero el cierre fue suficiente para hacer que la tensión de los hombros de la pelirroja se relajara un poco. Tenemos todo lo que necesitamos. La sacerdotisa del trueno le informó a Rias mientras soltaba la mano de su mejor amiga y colocaba sus manos sobre sus caderas. Los ojos violetas se iluminaron cuando Rias encontró fugazmente la mirada de Akeno antes de atenuarse de nuevo cuando el enfoque de Rias desapareció. ¿Estás seguro? Rias preguntó distante, acariciando ociosamente los bolsillos de su abrigo largo morado. Ya se estaba asentando en invierno en el mundo humano, e incluso el territorio del clan Gremory se estaba acercando a la estación fría. No tenía idea de cómo sería el clima del cielo, pero sería una mala actuación para el clan si tuvieran que empezar a pedir de inmediato ropa nueva para ponerse. Sí. Al ver cómo Yuto caminaba de un lado a otro como una línea enjaulada, Rias tarareó en reconocimiento. Toda su nobleza estaba lista para partir en las pequeñas vacaciones que su hermano insistía en que tomaran. Ninguno de ellos era tan estúpido como para pensar que un viaje al cielo era algo menos que una búsqueda de asilo, por lo que todos se apresuraron a empacar sus necesidades lo más rápido posible. Koneko había obedecido las órdenes de Rias con más energía de lo habitual, e incluso Gasper había recogido sus escasas pertenencias y las había guardado en su caja escondida. Lo único que estaban esperando ahora era Naruto. Koneko mordisqueó un palo de Poki, tratando y sin poder hacer caso omiso de las atenciones de la mujer más fuerte del cielo. Fue más que un poco abrumador tener a uno de los ángeles ardientes estudiándola como si fuera un animal particularmente interesante en el zoológico, y Gabriel no había sido tímido con sus preguntas. ¿Estás ocultando tus rasgos felinos porque tienes miedo de que alguien pueda intentar deshacerse de ti y acabar con el Nekosou de una vez por todas? Gabriel cuestionó a la pequeña Youkai, su cara bonita se tensó de horror ante la idea. Ella podía ser un terror en el campo de batalla cuando tenía que serlo, pero Gabriel detestaba la idea de que alguien tan joven fuera perseguido por algo sobre lo que no tenían control. Los niños eran preciosos. No. Nekomata de pelo blanco negó, masticando el último trozo de su golosina y negándose a dar más detalles. Los detalles personales de la vida de Koneko y sus motivaciones no eran asunto de Gabriel. No tenía ninguna intención de intentar desempeñar el papel de socialité sociable. Ese era más trabajo de Naruto. Koneko tenía su pequeña colección de amigos y estaba satisfecha con eso. Gabriel le sonrió a la chica fría antes de dejar que su enfoque se alejara hacia la enorme caja que la casa Gremory había insistido que era necesaria. Al principio, no había visto el propósito de traer un contenedor de cartón al cielo, ya que el clan Gremory era lo suficientemente rico para las maletas y bolsas adecuadas. Pero finalmente le habían contado un pequeño detalle desconcertante. Aparentemente, había un joven vampiro que realmente vivía en la caja de cartón. ¿Qué colección de bichos raros se estaban convirtiendo en los demonios que Michael había aceptado albergar? El serafín tuvo mucho cuidado de no mirar al caballero de Rias Gremory demasiado de cerca o tratar de hablar con él más de lo necesario. Le dolía el corazón ver a alguien tan joven retorcido por el dolor y la ira, y desafortunadamente algo de eso parecía estar dirigido al cielo. Se dio cuenta de que el chico no estaba listo para hablar con nadie de su clase al respecto, por lo que se vio obligada a ignorar sus propios instintos y dejar al chico rubio en su espacio.
Tener que refugiarse en un lugar que veía negativamente era sin duda lo suficientemente estresante sin que Gabriel lo empujara. O bien, supongo que ustedes están listos para comenzar. Naruto resopló cuando apareció en los campos del purgatorio en un círculo brillante de magia carmesí. Se tocó la oreja con un dedo, agitó perezosamente la otra mano y envió las cajas flotantes de equipaje que había traído consigo para que se acomodaran junto al montón de bolsas hechas por la nobleza de su tía. Valeria y Rabel estaban apenas un paso detrás de él, habiéndose apretujado para viajar como un grupo en las corrientes de la magia de Naruto. Simplemente te estábamos esperando. Confirmó Rias, ocultando una sonrisa cuando Valeria saltó para susurrar en uno de los agujeros que habían sido perforados en el costado de la caja de Gasper. Pink brilló en la abertura cuando el joven presionó los ojos hacia un lado para ver mejor a su amigo. La princesa de la ruina se alegró de ver que los dos se estaban acomodando, tal vez no perfectamente, pero al menos algo sin problemas, especialmente después de que Rabel parecía haber enterrado el hacha con el vampiro rubio. Pero entonces, probablemente no fue tan difícil para Rabel hacer las paces con Valeria después de la mejora que parecía haber experimentado su relación con Naruto. Cuando Rias había llevado a Naruto a la habitación de Rabel y le había dicho que se maquillara, había estado esperando un regreso a la normalidad amistosa. En cambio, aparentemente decidieron ir más allá de eso y no pasaría un día sin que Rias viera al menos algo sucedido que insinuara afecto. Es cierto que las exhibiciones fueron en su mayoría Rabel decidiendo darle a Naruto abrazos aleatorios o exigir que se tomaran de la mano por un tiempo que hizo que su sobrino pareciera un poco incómodo, pero Naruto aún los aceptó. Era un poco asombroso cómo una conversación podía cambiar los límites de una amistad de manera tan visible. No eran tortolitos de ninguna manera, pero probablemente era la primera vez que Rias podía decir honestamente que podía verlos como una pareja romántica en el futuro. Una conversación podría cambiarlo todo. Incluso una frase o una sola palabra. Ni siquiera puedes admitir que quieres saltar sobre los huesos de Sasuke. El rostro de Rias se sonrojó al recordar ese pequeño comentario. Había preguntas incómodas que planteaba tal afirmación, incluso si era cierta. ¿A cómo se suponía que reaccionaría si lo fuera? El tipo de enredo que Naruto estaba sugiriendo no era algo que pudiera existir de forma aislada, y Rias no tenía la intención de dejar que alguien más decidiera hacer desaparecer a Sasuke por atreverse. Algunos riesgos eran demasiado pesados para aceptarlos, independientemente de un pensamiento travieso aquí y allá. Bueno, si estás listo para partir, ¿de acuerdo? Gabriel juntó sus manos y sonrió a los diferentes demonios. Un caleidoscopio vertiginoso de colores se arremolinaba con fuerza, mezclando cada tono del arco iris en una exhibición que inducía el vómito. The Dimensional Gap era un lugar que desafiaba la cordura, ampliando los límites de lo que estaba más allá de los límites de la imaginación racional. Naruto se alegró cuando un último tirón del poder de Gabriel los liberó del espacio entre los mundos, incluso si terminaban en el cielo por eso. Respirando profundamente mientras el tercer cielo se desvanecía alrededor del grupo Geenan, Naruto trató de no ahogarse con la extraña dulzura del aire. Realmente nunca lo había notado antes, pero él olía levemente a ozono quemado. La repentina ausencia del aroma hizo que el aire en el cielo pareciera demasiado limpio. Todo estaba demasiado limpio. El cielo era profundo y azul cobalto sin una nube a la vista. La hierba bajo sus botas era tan verde y fresca que prácticamente parecía de sumar vida. Un pequeño arroyo serpenteaba a media docena de metros de distancia, más claro que el vidrio y probablemente sin una sola molécula contaminada. Y por todas partes había ángeles, jóvenes y vibrantes con rostros y cuerpos tan magníficamente moldeados que hacían que Yuto se sintiera como un ogro. La tierra era solo humana, con los defectos esperados y una belleza agridulce. Geena era sobrehumana, con todos los defectos que Yuto había descubierto en la humanidad llevados a alturas absurdas, y todos los frágiles dones que había encontrado hinchados a proporciones tan vastas. Tan fantástico como era, el infierno era identificable. El cielo no lo era. Era más que humano, de una manera que hizo que Yuto sintiera que olvidaría su propia existencia solo por estar allí. El mundo lo consumía, abrasando suavemente su mente hasta que todo lo que quería hacer era recostarse y dar testimonio. Una rápida mirada a un lado mostró que sus amigos tenían expresiones de asombro, probablemente similares a las emociones que podía sentir tirando de su propio rostro. El suave repique de las risas de Gabriel rompió el hechizo y, sacudiéndose los últimos vestigios de asombro, Yuto avivó su ira. No perdonaría tan fácilmente a los líderes de una organización que le había fallado a él y a docenas de otros niños. Si no fuera por su aprobación del proyecto de la espada sagrada, muchos de sus camaradas todavía estarían vivos. Yuto estaba tan absorto en su sentido de descontento que casi se perdió cuando Gabriel llamó a un ángel de 4 patas en el aire con un silbido agudo. Grisó él.
Gabriel suspiró cuando el hombre de cabello verde aterrizó frente al grupo y se inclinó en una reverencia. No hay necesidad de eso. Agitando la reverencia con un leve ceño fruncido, el rubio Serap esperó a que Risoel volviera a ponerse de pie antes de volverse hacia sus invitados. Risoel te llevará a tu alojamiento. Por favor, tómate tu tiempo para ponerte cómodo y no temas pedir nada. Te ayudaremos en lo que podamos. Por la forma en que los ojos leonados de Risoel se entrecerraron levemente, Yuto realmente dudaba que le estuvieran pidiendo algo. Era fácil saber cuando no eran queridos y, a pesar de la bienvenida de las altas esferas del cielo, sin duda persistía el prejuicio. Lo cual estaba bien, porque Yuto no tenía ningún problema en tener prejuicios de regreso. Desactivando el agradecimiento formal que Rias y Naruto estaban reuniendo para Gabriel cuando el ángel se fue, Yuto se volvió hacia Koneko y le dio un codazo insistente a la pequeña chica en el costado. Venga. Murmuró, lo que provocó que su amiga suspirara y tomara su posición en el otro extremo de la caja de Gasper. Cada uno metió sus manos en los pequeños asideros recortados que salpicaban los lados del contenedor de cartón y se levantó. Un pequeño grito de sorpresa resonó desde adentro cuando Gasper se sorprendió por el repentino cambio de su hogar, pero una vez que los dos demonios suspendieron cómodamente la caja entre ellos, el vampir se calmó. Aceptando la mirada vagamente divertida que Rias les dio con una sonrisa pícara, Yuto le guiñó un ojo gris a su ama y luego se movió en tándem con Koneko para seguir al final de la línea que los demonios formaban mientras Risoei los conducía por los campos Esmeralda. A salvo en el familiar papel de seguidor, Yuto dejó que su mente divagara. La vida del caballero rubio había cambiado en los últimos meses ya que la ausencia de Sasuke pesaba mucho sobre toda la nobleza. El agujero dejado por el Uchiha no era obvio para los forasteros, pero Yuto podía sentirlo mordiéndolo en todo lo que decía o hacía. Hacía una broma sarcástica y luego buscaba por encima del hombro a alguien que ya no estaba allí, o trabajaba en un kata complejo y se sorprendía preguntándose cuál sería la opinión de Sasuke al respecto. Su rutina había avanzado con dificultad, sin cambios excepto por el viaje diplomático al reino de Tepes o el extraño viaje al mundo humano para ofrecer el estatus de demonio a los humanos emprendedores, pero la sensación era diferente. Era como si su vida cotidiana se hubiera vuelto monótona, y solo se movían a través de los movimientos porque no tenían idea de cómo hacer frente sin el patriarcal papel matriarcal de Rias. La pérdida de dirección consumía, como cuando Gasper repentinamente se había lanzado a la nobleza de Rias, y Yuto ni siquiera sabía cómo comenzar a tratar con el chico más allá de volver a caer en su educado entrenamiento formal. Yuto esperaba que la guerra terminara pronto. No porque estaba trastornado por la muerte de miles de personas que nunca había conocido, sino porque estaba girando en el viento. ¿Cómo se suponía que iba a reaccionar ante los repentinos silencios de Rias cuando algo le recordaba a Sasuke? ¿Cómo manejó la tendencia de Akeno a mirar fijamente a la distancia o los actos de desaparición aleatorios de Koneko? Necesitaba la guía de Sasuke. Veo que estás tomando como tu senpai. Métetelo en el culo. Sasuke murmuró, encendiendo su cigarrillo con una chispa de la punta de su pulgar e inhalando. El tabaco y cenizas quemadas en sus pulmones, el chisporrotear de una manera que le dolía justo por lo que recordó a Sasuke que él todavía estaba vivo. Dando una risa grave alrededor de su propio cigarrillo, Bali extendió su mano libre hacia adelante para mover sus dedos en el suelo frío de la pared de la trinchera. El nuevo uniforme todavía se sentía demasiado almidonado y demasiado nuevo mientras colgaba de sus hombros, y el emperador dragón blanco sospechaba que Sasuke sentía lo mismo, a pesar de que la ropa era exactamente la misma que la anterior. Ahorre para el nuevo parche de rango, por supuesto. Parecía reflejar sus vidas en general. Desde una perspectiva, las cosas podrían cambiar drásticamente, y desde otra, se mantuvieron igual. Sus nuevas filas conferían nuevos privilegios y nuevas responsabilidades a raíz del nuevo frente de guerra y la nueva estrategia de contención de Gehenna. Sin embargo, todavía recorren los mismos viejos senderos a través de una docena de viejas trincheras y libran las mismas viejas batallas contra los mismos viejos enemigos. Bali estaba cansado. No de la vida ni de la lucha, que eran cosas por las que dudaba que alguna vez perdiera el entusiasmo. Pero el medio diablo de cabello plateado estaba cansado de la guerra. Estaba cansado de la muerte que venía tan fácilmente y tan desapercibida para los débiles de ambos lados y destruía el futuro de las personas sin sentido. ¿Por qué habían muerto cientos de miles de personas, excepto las locas ambiciones de un dios que no sabía cuándo habían terminado sus días? Deja de pensar tanto. Sasuke suspiró, las ascuas rojas al final de su cigarrillo se encendieron de color naranja caliente mientras inhalaba. Puedo oler tu cerebro friéndose. Eso es lo que pasa cuando tienes que pensar por dos. Búscate un cerebro y no tendré que pensar tanto.
Rodando los ojos ante el comentario, Sasuke dio una última calada y arrojó la colilla de su cigarrillo sobre el borde de la trinchera hacia la tierra de nadie. Fumar era un hábito tan desagradable y derrochador, pero eso no parecía ser suficiente para convencer a Lucia de que lo dejara. Se agradeció cada poquito de normalidad segura. El fuego estalló y la pareja de jóvenes golpeó el suelo con maldiciones. ¡Malditos idiotas! Sasuke gruñó, Sharingan se encendió momentáneamente mientras lanzaba una mirada sobre su hombro al humeante cañón de conjuración que acababa de ser disparado. La explosión fue solo un poco de la postura que se suponía que debían hacer las tropas Geenan, pero aún así fue suficiente para sacudir los nervios de Sasuke. Y basándose en la forma en que Bali estaba murmurando en voz baja, el otro hombre sentía lo mismo. Sacudiéndose el polvo de su uniforme, Sasuke se puso de pie y miró por encima del borde de la trinchera hacia las líneas de Mictlán S. La pequeña prueba de fuego no había molestado al apretado grupo de soldados que formaban el Theta Pocket, pero luego, cuando tenían unas 50.000 tropas apiñadas en el espacio de unas pocas docenas de millas, un solo cañón probablemente no fue suficiente para asustarlos. Sasuke no podía estar seguro de cuán amplio era su cerco, pero no se sorprendería si la franja del limbo quedara como una mezcolanza de zanjas violentamente batidas y mesetas estériles para cuando se ganara la guerra. Cuando sea que sea. Esperaba que el alto mando se diera cuenta de su mierda y que el conflicto terminara pronto. Habían pasado meses desde que lo llamaron al frente, y la emoción de la batalla había desaparecido. Sasuke quería irse a casa. Quería ver a Arias y a Keno y todos los demás. Incluso extrañaba la fea taza de Naruto. Oh, hey. Ahí está, jefe. Phineas se levantó de un salto y pasó un brazo sobre el cuello de Sasuke, balanceando su peso para poder agarrar el cuello de Bali con el otro brazo. Coronel saludó la morena a Bali solemnemente, con las piernas colgando libremente en el aire hasta que Sasuke se cansó y lo tiró al suelo. Oh. Frotando la parte posterior de su cuello, Sasuke sopesó brevemente el mérito de patear al mocoso mientras estaba en el suelo. Pero probablemente se sentiría como patear a un cachorro retrasado, y le faltaba ese nivel de maldad en su alma. Aparentemente Bali era así de malvado, ya que el emperador dragón blanco parecía no tener ningún problema en caminar sobre la espalda del soldado que gemía antes de que huyera por la trinchera y dejara a Sasuke solo con el alborotador. Un día vas a molestar a la persona equivocada. Sasuke suspiró, agachándose y agarrando la parte trasera del cuello de Phineas. Poniendo al diablo de ojos verdes en posición vertical, el Uchiha ignoró los débiles sonidos de asfixia que emitía su subordinado. Pero si lo hago, usted estará allí para salvarme, ¿no es así, jefe? No. Phineas comenzó a lloriquear ante la negación inexpresiva, los ojos se humedecieron durante unos 3/4 de minuto antes de que un pensamiento pareciera golpearlo. La desesperación que inundaba el rostro del moreno se borró tan rápido que casi le dio un latigazo a Sasuke, y luego el soldado rascó en su bolsillo. Sonriendo cuando su mano encontró lo que estaba buscando, Phineas sacó una pequeña caja de dulce de azúcar de su bolsillo y se la empujó a la cara de su oficial al mando con un triunfante tada. Si sigues tratando de forzarme a alimentarme con el horneado de tu hermana, te cortaré las manos. Una vez más, lágrimas de grasa detrás para brillar en las esquinas de los orbes verdes de Phineas. Está bien, bien. Tomaré uno. Solo deja de llorar. Sabía que te importaba, jefe. Alguien acabe con mi vida. Pasando un pulgar sobre la página ligeramente arrugada de una de las cartas de Sasuke, Akeno suspiró y la arrojó al montón con el resto que Sasuke había enviado por correo desde que se desplegó. No debería estar insistiendo en la ausencia de su amiga, pero había muy poco que hacer en el cielo. Ellos detestaban entrenar en serio en caso de que sus supuestos anfitriones lo tomaran mal, y había pocas veces que Akeno pudiera tomar un baño o salir a caminar. No es que derramar sobre viejos recuerdos fuera particularmente fascinante, pero al menos ayudó a la sacerdotisa del trueno a aceptar su vida y sus sentimientos. Akeno miró de reojo la forma dormida de Arias en la cama y consideró brevemente despertar a su mejor amiga antes de descartar el pensamiento. Incluso si lo hiciera, no había nada que hacer, y podría terminar molestando a Arias por interrumpir el descanso de la pelirroja sin una razón real. Y no irritar a Arias estaba en la parte superior de la lista de prioridades de Akeno. Si Akeno enojaba a su amiga, entonces la distancia que podía sentir entre ellos probablemente aumentaría, y eso cortaría al medio ángel hasta la médula. Arias ya estaba viviendo a medias en su propia cabeza últimamente, y Akeno no tenía ningún deseo de alejarla por completo. Quería recuperar la antigua cercanía que solían tener, pero Akeno comenzaba a sospechar que tal vez nunca regresara. No había mucho espacio para Akeno cuando lo único que estaba en la mente de Arias era Sasuke. A Akeno le dio envidia que prácticamente inconscientemente la hubieran sacado del corazón de su amiga por el bien de un hombre.
También la hizo culpable, porque ese hombre también era amigo de Akeno, y alguien a quien le gustaba más. Así era la vida de una tercera rueda, supuso. Akeno ya sabía que una vez que terminara la guerra, las cosas iban a cambiar. Se decía que la ausencia hacía que el corazón se volviera más cariñoso, y ella sabía que el pequeño y tonto idioma era cierto. Antes de que Sasuke se fuera, había sido una de las muchas cosas en las que Rías se concentró en el transcurso de un día. Después de que se fue, parecía que el Uchiha consumía la mayoría de los pensamientos de Rías. Hubo un breve respiro cuando se vieron obligados a actuar como diplomáticos en el reino de Tepes, pero tan pronto como regresaron se reanudó la obsesiva escritura de cartas. Y dado que Sasuke le respondió con la misma obsesión, Akeno asumió que estaba igualmente enredado en el anhelo. Una vez que los dos descubrieron por qué habían decidido que se necesitaba una correspondencia tan frecuente, la sacerdotisa del trueno predijo que el drama y los sentimientos abundarían. ¡Qué alegría! ¿Qué estás haciendo? Rías arrastraba las palabras somnolienta, los ojos verde azulado parpadeando abiertos para mirar a la mujer de cabello oscuro. La pelirroja rodó en la amplia cama, mirando el reloj que indicaba que eran las 12:30 en números verdes brillantes. Los ojos violetas recorrieron la desordenada pila de cartas y Akeno se reclinó en el sofá de cuero con un suspiro perezoso. Nada en absoluto, Rías. Rías miró la parte de atrás de la cabeza de su amiga, considerando la cascada suelta de trenzas negras como la medianoche y el cansancio encorvado de los hombros de Akeno. Venga. Decidió, dejándose caer de espaldas y levantando los brazos como un bebé que busca que lo levanten. Los pies repiquetearon sobre la madera cuando Akeno dejó su asiento y dio la vuelta para asomarse sobre la princesa de la ruina. La invitación era obvia, y solo dudó unos momentos antes de derrumbarse y meterse en la cama con su ama. Los brazos pálidos se envolvieron alrededor de la espalda de Akeno mientras Rías la abrazó y se quedó allí con toda la familiaridad debida a alguien con quien había dormido en la misma cama durante años. Ve a dormir. Murmuró, esperando hasta que los tensos músculos del cuerpo de Akeno se relajaran. Lo que sea que la sacerdotisa del trueno haya estado tan mal últimamente no importaba. Rías estaba determinada a que no se interpusiera entre ellos. Koneko dejó que sus pies colgaran sobre el borde del alféizar de la ventana. La luz marfil de la luna volvió la piel pálida de sus piernas tan blanca como la nieve, y la necómata se preguntó ociosamente si el sol y la luna del cielo eran naturales o si eran construcciones mágicas como las de Gehenna. Realmente no importaba de ninguna manera, porque el tercer cielo era lo suficientemente natural como para que pudiera sentir el leve cosquilleo del chakra con su sexto sentido. El overworld estaba tan lleno de juventud y vitalidad que podía entender por qué los viejos Satanás habían luchado tanto y tan duro para conquistarlo. El mundo era magnífico y el chakra que podía saborear era el más limpio que jamás había conocido. Por primera vez en mucho tiempo, Koneko sintió algo que se acercaba a la paz. Mirando sobre los campos moteados de luna en busca de cualquier signo de vida consciente, la mirada leonada de Koneko no pudo notar un solo ángel u otro ser sagrado que pudiera interesarse en ella. Lo cual estaba bien, ya que no tenía ninguna intención de mostrar sus secretos a nadie. El calor fluyó sobre su carne, derramándose como miel tibia por los nervios de su escape y a lo largo de cada golpe de su columna. Koneko podía sentir la piel y los huesos moverse de una manera que no era dolorosa per se, pero tampoco era del todo cómoda. Un pulso final la sacudió, y la chica de cabello blanco dejó que sus orejas y su cola se libraran de su confinamiento. La sensación física de liberación fue casi suficiente para hacerla sonreír. Si Koneko tuviera que comparar la sensación de asumir su verdadera forma con cualquier cosa, sería para el alivio que se produjo después de que se le permitiera estirar una extremidad antes atada. Cada vez se encontraba más complaciéndose con su cuerpo real, y Koneko sabía exactamente dónde echar la culpa por ello. A los pies de cierto Uchiha torpe y obsesionado con los gatos y un estúpido dios dragón entrometido. Si no fuera por el pequeño viaje que habían hecho al mundo interior de Sasuke, Koneko podría haber seguido felizmente ocultando sus rasgos de necómata tanto como fuera posible. Excepto que gracias a ellos dos, sus características felinas fueron expuestas a demasiadas personas, y Sasuke aparentemente había tomado eso como una carta blanca para molestarla sobre ellos. Pero ahora Sasuke se había ido, y no había garantía de cuándo o incluso si regresaría alguna vez. La citación no había sido culpa de Sasuke, pero eso no evitó que ella se enojara con él. El Uchiha no tenía derecho a entrar en su vida como lo había hecho y romper toda la gélida seguridad que alguna vez había tenido. Si iba a meterse en sus afectos, lo mínimo que podía hacer era quedarse y ser responsable de las consecuencias. Sin Sasuke, no había nadie que se uniera a Yuto por el camino de la espada.
Su amigo rubio se hundiría en el suelo por sí mismo, silencioso y con el rostro sombrío porque había llegado a depender de las técnicas de combate e intercambio perezoso con Sasuke para contener los hambrientos recuerdos del proyecto de la espada sagrada. Era un vínculo silencioso de hermandad, pero Koneko dudaba que ninguno de los tontos hubiera descubierto lo que significaba para ellos. Sin Sasuke, quien se suponía que sería el pilar silencioso de la fortaleza inmutable al que Akeno la devolvió. Trias era amiga de Akeno, y posiblemente incluso se amaban un poco, pero Koneko sabía que los problemas personales de Akeno necesitaban un toque más taciturno. Se había hecho indispensable y luego dejó a Akeno dando vueltas en el viento en su ausencia. Si había algo que Koneko podía hacer, era observar, y sabía que Akeno no tenía la introspección para saber cuál era la causa raíz de su descontento. Sin embargo, cualquier problema que Akeno y Yuto habían palidecido en comparación con los de Rias. Koneko no era la mejor interpretando sentimientos, pero tendría que ser ciega, sorda y muda para no ver los signos evidentes de enamoramiento. Ria se obligó a ser la madre de la guarida de la nobleza, y había adaptado su papel para ser el Gua. El suelo debajo de él estaba sangrado y arruinado por el constante bombardeo de la guerra, pero cuando Circe lo pisó, sintió por primera vez en meses que estaba en tierra firme. Inclinando la cabeza hacia atrás, Crimson Satan dejó que sus ojos se cerraran e inhaló profundamente. El aire apestaba a un fuerte olor a ozono, y cuando sintió la oleada de hechicería acumulándose a su alrededor en docenas y docenas de cuerpos, Circe supo que el momento de la verdad estaba cerca. Ajuka. La tela verde bosque se agitó cuando el científico se volvió hacia su mejor amigo y se acercó a él. Sí, Circe. No quedaban bromas ni curiosidad frívola en el Satán Beelzebub. Solo una disposición a hacer lo que fuera necesario y arriesgarlo todo por ganar. Cuando crucemos, espero que nos encontremos con nuestros anfitriones cara a cara muy rápidamente. Cuando lo hagamos, quiero que se concentre en Cihuacóatl. Su fórmula Kankara debería tener los mejores resultados con ella. Acariciando su barbilla, Ajuka observó distraídamente la forma en que la multitud de demonios de clase suprema y ángeles caídos que habían reunido comenzaron a separarse por especies para evitar que las barreras angelicales y demoníacas que convocarían entraran en conflicto. Lo suficientemente justo. El diablo de pelo verde asintió fácilmente. Realmente no había duda de que de cualquier posible emparejamiento, la diosa del ciguateteo sería la más fácil para Ajuka. La magia de la fórmula Kakara que Ajuka había desarrollado le permitía teóricamente lograr cualquier resultado con sus hechizos, siempre que pudiera calcularlo. Y había analizado lo suficiente ciguateteo para tener una buena idea de las variables definitorias de su líder. Por favor, no empieces a hacer planes antes de que lleguemos aquí. Gritando desde una docena de pies de distancia, Serafal saltó arriba y abajo mientras saludaba enérgicamente a sus dos compañeros. Falbium Asmodeus estaba pisándole los talones, la cabeza calva relucía bajo la luz del sol artificial de Gehenna. Saludando a los otros dos Satanás con una media sonrisa, Circe dio un paso adelante para sujetar el antebrazo de Asmodeus en un firme agarre de guerrero. Había pasado increíblemente mucho tiempo desde que había visto al otro hombre, pero siempre habían estado al mando en dos lugares muy diferentes durante el transcurso de la guerra, para evitar que un solo ataque acabara con las dos cabezas de los demonios. Tácticos. Serafal no tenía nada de la distancia tradicionalmente masculina, optando en cambio por saltar y envolver sus brazos alrededor del cuello de Circe en un abrazo asfixiante. Ha pasado tanto tiempo, Circe-chan. Si no lo supiera mejor, asumiría que me estás evitando. Yo nunca haría eso. Circe sonrió educadamente, acariciando la parte superior de la oscura cabeza de la mujer hasta que ella la soltó con un pequeño puchero. ¿Sabes cómo pueden ponerse las cosas? ¿Puedes culparme por quedar atrapado en mi puesto? Sacando la lengua a la pelirroja, Serafal sopló una frambuesa antes de saltar para pinchar a Ajuka. Falbium bostezó, pensando que la tierra parecía un lugar muy cómodo para acostarse y tomar una siesta antes de saludar al enorme dragón púrpura que podía ver a unos pocos kilómetros de distancia. Como se habían reunido todos, no tenía sentido demorarse más, y Tanin pasaría la orden de comenzar a lanzar la barrera. Unos segundos más tarde, el espeso olor a ozono se intensificó exponencialmente, y una enorme cortina de luz violeta venenosa explotó hacia arriba y adentro. Moviéndose como una mancha que se extendía lentamente, la barrera demoníaca creció hasta cubrir todo el campo central de la franja del limbo en un cúpula púrpura translúcida gigante. Era casi como estar en el interior de un enorme huevo de Pascua malévolo, y Falbium resopló con diversión autodespreciativa. Comienza. Circe murmuró, con los ojos azules muy abiertos y mirando mientras la segunda barrera surgía.
Vidrio dorado grabado con runas extendidas en hexágonos, envolviendo la barrera demoníaca con la hechicería concentrada de un coro de ángeles caídos. En algún lugar, Azazel estaba trabajando duro. Y también su esposa y sus padres, supuso. Todos ellos se estaban agotando para darles a los Satanás la oportunidad de poner fin al conflicto. Serafal tarareó, cruzando las manos a la espalda mientras las barreras se completaban con un repique final resonante. Toda sensación del reno en general fue cortada para ella, e incluso los Satanás estarían en apuros para escapar de su nuevo confinamiento. Si los dioses aztecas atravesaban el débil espacio entre los reinos con la esperanza de atacar al infierno, rápidamente se encontrarían enjaulados. Incluso el viento se detuvo. Lamiendo un dedo y levantando su mano, Ajuka sonrió con la misteriosa sonrisa que siempre tenía cuando descubría un nuevo pedacito de información. Así es. El científico se maravilló. Se preguntó si la interrupción en las corrientes de aire se debía solo a la concentración de magia, o si el sello era tan completo que impedía que incluso las moléculas de oxígeno pasaran. Basta de perder el tiempo. Circe declaró bruscamente, sacudiéndose de los últimos vestigios de melancolía. Todo lo que hizo a los Circe pelirrojos tenía que deshacerse, para revelar al Satán Lucifer, duro como un diamante, debajo. ¿Cuánto tiempo crees que puede aguantar esta barrera, Ajuka? Basado en las reservas tradicionales de un demonio de clase suprema y la producción de energía individual esperada para tal tejido. 2 días. Murta. Asimilando el límite de tiempo con aplomo, Circe colocó una mano en su cadera y se volvió hacia los otros 3 Satanás. Ignora a los pequeños alevines. Probablemente estarán agrupados en el otro extremo, pero si matamos lo suficiente en una explosión debería hacer que sus dioses huyan. Ajuka luchará contra Cihuacotl. Serafal, ve directo a Xolotl. Falbium se enfrentará a Mictecacihuatl. Déjame a mí mismo Mictlantecutli. Los ojos azules se encendieron cuando Circe miró significativamente a Serafal. No te dejes atrapar por cosas como los duelos 1 contra 1. No somos samuráis luchando por el honor. Luchamos para ganar antes de que se nos escapen y ataquen este país. Mátalos lo más rápido que puedas y luego vayan a ayudarse unos a otros. Sí, capitán. La fría luz blanca brillaba en un mar de negro, brillando como gemas atrapadas en un charco de tinta. Índigo profundo y un violeta más brillante crujían aquí y allá, serpenteando entre las estrellas y agregando una vitalidad solemne al vacío. Era un cielo cruelmente hermoso que reinaba sobre una tierra cruelmente hermosa. Serafal miró el círculo de pálidas montañas lavanda al oeste con ojos propietarios, considerando la forma en que la nieve cubría sus picos irregulares. Tendremos que apoderarnos de este lugar. Ella se encogió de hombros, sin sonar en lo más mínimo molesta por la posibilidad de una conquista violenta. La paz era uno de los mayores bienes, pero al final del día seguía siendo una guerrera. No creo que este sea el momento de comprar bienes raíces. Circe resopló, extendiendo sus pies al ancho de los hombros y endureciendo su postura. Fue la única concesión que hizo al martilleante fuego de hechizos que se estrellaba contra su escudo, iluminando el profundo carmesí del poder de destrucción con rayas escarlatas. Tan pronto como salieron de la brecha dimensional y pusieron sus pies en la marga negra de Mictlan, las legiones de demonios estelares y Cihuateteo lanzaron descarga tras descarga de relámpagos verdes eléctricos y fuego de ébano. Hechizos tan débiles no podrían haber lastimado a los Satanás, pero la barrera rápida de Circe les permitió charlar como si fuera la hora del té en lugar de comportarse como si estuvieran en un campo de batalla real. No creo que Serafal esté explorando el mercado inmobiliario. Falbium intervino para defender a la única mujer del grupo. Pasando una mano ausente sobre la coronilla de su cabeza rapada, pateó la punta de su bota en la tierra fértil. Es solo que dada la óptica de la invasión a todas las otras facciones, cualquier término que no sea la conquista absoluta sería visto como demasiado indulgente. Circe suspiró, escudriñando el ejército de Mictlanes en masa que estaba lanzando todo lo que tenía contra su magia sin ningún efecto. Y pensar que nos habíamos rebelado en primer lugar para evitar tener que librar una masacre tan implacable. No importa. El Satán Carmesí decidió, sacudiendo la cabeza antes de que alguno de sus amigos pudiera continuar con el debate improvisado. Es hora de hacer lo que vinimos a buscar, Serafal. Los labios rosados se fruncieron, pero después de alisar la parte delantera de su uniforme verde, Serafal se movió para obedecer. Levantando los brazos para flotar horizontalmente, la mujer de ojos violetas se inclinó por los codos hasta que sus manos se detuvieron a la altura del pecho. La mano derecha se colocó sobre la izquierda, y una vez que asomó los pulgares para señalar un pico en el centro de su esternón, Serafal parecía que estaba imitando a un antiguo monje guerrero.
Lentamente, un pequeño círculo azul celeste se abrió en el polvo alrededor de los 4 demonios. Se curvaba a lo largo del interior de la barrera etérea de Circex, proporcionando el espacio suficiente para que todos estuvieran juntos hombro con hombro. Runas grabadas a lo largo de los bordes, tan pequeñas como la uña del pulgar de Serafal. Al principio solo había unos pocos personajes encantados, pero se multiplicaron exponencialmente hasta que hubo cientos de símbolos marchando a las órdenes de Serafal. El olor a magia negra y ozono se espesó hasta que probablemente ahogaría a un simple humano, construyéndose como un recordatorio palpable del poder que se encrespaba dentro de la mujer de cabello negro. Cada vez que la veía ponerse seria y sumergirse en las corrientes árticas de su hechicería, a Circex le recordaba por qué Jaina le había dado el epíteto de la máxima demonio femenina. Serafal no era la mujer más sabia que había nacido en el infierno. No era la más rica ni la más bella, ni siquiera la que más había dado forma a su historia. Tales descripciones encajan mejor con cualquier docena de mujeres. Pero de todas las demonios femeninas que alguna vez hubo, ella era sin duda la más poderosa. Desde el punto cardinal del borde del círculo rúnico de Serafal, emergió una espiga azul brillante. Lentamente al principio, pero ganando velocidad a medida que avanzaba, las líneas de magia se extendían infaliblemente hacia afuera. Fueron más y más rápido, volando millas en segundos mientras marcaban una cruz de 4 puntas sobre la tierra. Nada se libró del alcance de su hechicería, y atravesó sin distinción pueblos y lagos. Las montañas fueron atravesadas por trazas translúcidas. Sin duda, más de un ciudadano ignorante se había detenido a rascarse la cabeza al ver un extraño borde azul pintado sobre sus campos. Se tragaron una docena de millas. Y luego, la siguiente docena, y la siguiente, hasta llegar al límite de sus límites, Serafal consumió cientos de millas con cada aguja individual de su glifo. Inhalando lentamente, Serafal endureció sus nervios y dejó que sus párpados cayeran en un pesado desprendimiento de medio párpado. A través de cada célula de su cuerpo, su magia creció como las implacables mareas del mar. Ola tras ola alcanzó la cresta, porque antes de convertirse en Satán Leviatán había sido Serafal Sitri, y el dominio absoluto de la magia elemental de agua era su derecho de nacimiento. Y luego llevó ese elemento un paso más allá, dejando caer el helado corazón de su señor de la guerra y congelándolo todo. La sensación del océano cálido y rico se hundió, ennegreciéndose a la presión muerta de las profundidades. No había luz ni calor, y el vacío ansiaba el cese de todas las cosas. Cero absoluto. Cuando Serafal exhaló, fue en un griso blanco de copos de nieve y escarcha. Gatillo de Cruz Celsius. El hielo surgió de las 4 esquinas del enorme símbolo rúnico de Serafal, afilado y mortal mientras apuntaban al cielo como los picos de cristal de las montañas conjuradas. Sonó una campanilla débil, casi musical con su nota triste y melancólica, y luego comenzó el congelamiento. Hacia el exterior, las masas heladas se expandieron. Rodaron como avalanchas mientras la nieve marfil y los cristales transparentes inundaban trincheras, edificios, plantas, montañas, valles e incluso personas. No quedó ninguna grieta sin rellenar, ningún pico quedó sin enterrar, ningún arroyo quedó sin cubrir y ningún individuo quedó sin ser tocado por el potente encantamiento de congelación instantánea. Un minuto más tarde, todo terminó, dejando a los 4 Satanás en medio de un país de las maravillas invernal. La nieve y el hielo limpios y nítidos cubrieron todo, creando un nuevo cuadro que era más representativo de un casquete polar que de un reno del inframundo. La escena era engañosamente alegre, sin dar pistas de los cientos de miles de vidas que acababan de extinguirse. Si Serafal hubiera lanzado tal hechizo en el mundo humano, habría enterrado a Irlanda. Genocidio en un momento. Serafal dejó caer las manos a los costados, apretó la mandíbula y golpeó el suelo con el tacón de su bota hasta la rodilla para poder estabilizarse después de la repentina pérdida de energía. Solo el pequeño círculo que se extendía varios pies a su alrededor permaneció libre de cristal frío y pelusa helada, y eso solo hizo que se diera cuenta de lo mucho que deseaba estar sola en ese momento. La historia probablemente la reconocería como un monstruo que fue capaz de aniquilar comunidades con un aliento tranquilo y muy poco remordimiento. Pero la necesidad no conoce la moralidad, y Serafal hacía mucho tiempo que había hecho las paces con decisiones increíblemente crueles. Eventualmente, todas las especies entrarían al basurero de la historia, pero mientras ella gobernara, la Gehenna siempre triunfaría. Al igual que Circex, Serafal estaba dispuesta a colocar limitaciones como la justicia frente a la victoria en una escala, y dejar que todo fuera absorbido por su necesidad de ganar. Los otros que podían entender una elección tan fría, los podía contar con una mano. En otro momento, y en otro lugar, tal vez incluso habría admitido que lo amaba un poco por ser tan jodido como ella, incluso si hubiera perdido esa batalla en particular ante Grayfia hace mucho tiempo. Pero no quedaba tiempo para cavilaciones sensibleras y qué pasaría si.
El campo de hielo se estaba agrietando. Ellos vienen. Serafal murmuró, señalando hacia el noreste. Podía sentir la rápida ruptura de su encantamiento cuando se acercaba el señor del reino, y en el espacio de unos pocos minutos sus rostros estarían llenos de dioses muy enojados. La luz verde comenzó a brillar con los más débiles destellos de luz. Bueno, entonces, ¿debemos esperar aquí o cabalgar y encontrarnos con ellos? Ajuka se vio entre dientes con brusquedad, delgadas bandas de verde brillante rodeando cada nudillo de ambas manos junto con los huesos de las muñecas de los científicos. La fórmula Kankara fue uno de los hechizos más letales y potentes jamás creados, pero parecía tan poco intimidante en comparación con su potencial real. Incluso tienes que preguntar. Circe sonrió con ironía, agarrando cálidamente el hombro de Serafal y sacudiendo a la mujer ligeramente. Vámonos. El satán carmesí se elevó en el aire con un susurro de tela y el leve tintineo de su armadura. Sin otra palabra, comenzó a volar hacia adelante sobre el campo de hielo artificial. Circe ni siquiera tuvo que mirar atrás para saber que sus amigos estaban pisándole los talones, siguiendo el ejemplo de su comandante de facto con una lealtad inquebrantable. Si Circe fuera un demonio más débil, la aparición repentina de una cuchilla blanca reluciente balanceándose hacia abajo habría sido su fin. La sierra de huesos habría martillado entre los ojos de la pelirroja, cortando un corte mortal que atravesó carne, sangre y hueso. Quizás la materia gris de su cerebro se hubiera adherido a los lados de la hoja después de que las dos mitades de su cuerpo bifurcado se sintieran alejadas, salpicando la pálida superficie con trozos húmedos blandos. Pero Circe no era un demonio más débil. Cuando bajó la cuchilla, movió sus caderas hacia la derecha como un bailarín de salón, rodando en una pirueta en el aire que fácilmente sacó a Circe del camino del repentino intento de asesinato. Solo por las apariencias, Satanás extendió sus delgados dedos y los rozó a lo largo del costado de la hoja al pasar junto a él, rompiéndola con un golpe de sus uñas. Veo que no todos los rumores sobre tu destreza son exagerados. Mictlantecutli saludó con tonos ahumados y bajos como el pecaminoso rizo índigo del humo de un puro en un bar. Era un tenor sorprendentemente culto para una deidad que exigía sacrificios de sangre y canibalismo ritual. Cuando el dios de la muerte se envolvió, soltó la empuñadura de su cuchilla rota y dejó que la empuñadura cayera a las distantes llanuras heladas de abajo. Los ojos rojos rasgados brillaban en las cuencas de una máscara de calavera, y mientras las largas cadenas que colgaban de Mictlantecutli se agitaban con la brisa, Circe se dio cuenta de que los adornos de la deidad estaban tallados en huesos humanos reales. Levantando su mano para evitar que los otros satans cargaran hacia adelante mientras giraban por el aire a su alrededor, Circe entrecerró su mirada azul hacia el rey de Mictlan. No estamos aquí para charlar. Circe informó al monarca con frialdad, corriendo hacia adelante en una ráfaga tan rápida que hizo un túnel en su visión. Habían pasado mucho tiempo del punto en el que las cosas podían resolverse sin sangre, y al final del día, Circe tenía la intención de que el precio de sangre no fuera pagado por la humanidad. Por supuesto no. El dios de la muerte suspiró alegremente, los músculos desnudos tatuados de su pecho se flexionaron cuando atrapó el golpe de prueba de Circe con un bloqueo del antebrazo. Ninguno de los dos estaba lanzando mucha fuerza en sus golpes, pero cada intercambio cauteloso fue suficiente para desgarrar con aire con explosiones sónicas. El movimiento se movió alrededor de las esquinas del campo de visión de Circe, y la pelirroja supo que eran los dioses restantes de Mictlan llegando para enredarse con los otros Satanás. Pero no podía dedicar más que una pizca de atención a ninguno de ellos, porque toda la atención del Satán carmesí estaba concentrada en probar las defensas del Señor Supremo extrañamente afable. Era como si al hombre ni siquiera le molestara que Serafal acabara de asesinar a cientos de miles de sus súbditos. ¿Dónde eran tan prescindibles para él, o estaba Mictlantecutli escondiendo una profunda sensación de rabia? Independientemente, el tiempo de juego había terminado. Circe había pasado suficiente tiempo presionando al dios con el combate cuerpo a cuerpo y ya había determinado que el dios de la muerte era físicamente resistente. Cualquier pelea iba a ser una batalla real, y cualquier batalla real siempre se convertía en magia. No más juegos. Circe saltó hacia atrás por el aire, solidificando una pequeña plataforma de hechicería sobre la que pararse mientras fruncía el ceño a su oponente. Curvándose las manos en garras, Circe se sumergió en la oleada de energía de su cuerpo y lanzó un encantamiento. De los poros de sus brazos brotaron gruesos grisos negro-rojo del poder de la destrucción, arremolinándose con fuerza sobre el gris azulado de sus brazaletes y sobre los codos como una llama sensible. Los orbes inyectados en sangre que flotaban en los ojos de la máscara de hueso de Mictlantecutli brillaron con un brillo febril, y el dios de la noche azteca conjuró su propia marca de magia negra venenosa y verde espesa.
La niebla viridiana se arremolinó como serpentinas de ceniza sobre los planos musculosos del cuerpo bronceado del dios, sin tocar nunca la capa más densa de medianoche que cubría directamente la piel. Luego se mudaron. Fragmentos de luz explotaron en el cielo cuando los dos chocaron. Un círculo etéreo tambaleante de humo escarlata aquí, una media luna rizada de astillas de esmeralda allí, y siempre el sonido de un fuerte estallido. El olor a ozono flotaba pesado sobre el brillante paisaje invernal mientras la batalla de dos magos avanzaba. Circex apareció en un destello rojo y negro, con la mano extendida y mirando directamente hacia abajo mientras una densa bola de magia giraba en su palma. Una fracción de segundo después, una columna hambrienta del poder de destrucción estalló, solo para fragmentarse de la barrera de ébano de Mictlantecutli en media docena de haces más pequeños que se arquearon salvajemente a través de Mictlan. Ninguno de los guerreros se quedó a mirar mientras el hechizo desviado de Circex se esculpía profundos surcos en el hielo y la tierra que se extendían por millas, acelerando más rápido de lo que el ojo inexperto podía seguir mientras reanudaban el intercambio de golpes reforzados con encantamientos al canto de ondas de choque percusivas. Lanzando su palma hacia adelante mientras se disparaba por el aire, Mictlantecutli disparó un hechizo palpitante de verde y negro venenoso que el satán carmesí esquivó cuidadosamente. Una y otra vez la lanza oscura giró, cayendo como un meteoro para golpear la ladera de una montaña distante y vaporizarla en un horrible choque de luz y sonido. Circex miró con recelo la conflagración y dejó que sus labios se curvaran hacia atrás en un gruñido vicioso antes de lanzar su forma a través de un bucle de tejido. La quemadura carmesí de su magia se desvaneció cuando Satanás lanzó cada gramo de energía que tenía a gran velocidad, perforando el aire como un trueno. En un momento, Circex estaba a 100 metros de distancia, y en el siguiente estaba justo en la cara del dios con una mano envuelta alrededor de la gruesa columna de la garganta de Mictlantecutli. El otro se clavó violentamente en la suave carne del estómago del hombre enmascarado, magullando la piel y los órganos con la fuerza. Mictlantecutli hizo una única arcada ahogada, y luego agarró la muñeca de la mano estranguladora de Circex con un agarre de acero. El resplandor de la magia esmeralda se escapó entre las grietas de los dedos del dios de la muerte, esparciendo veneno y podredumbre con cada segundo contacto que permanecía. Maldiciendo en voz baja, Circex arrancó y puso algo de distancia entre él y su enemigo. Le dolía todo el brazo, y una rápida mirada hacia abajo reveló la impresión de una huella negra en su antebrazo donde la carne se había mortificado. Aquí y allá la piel se partió, supurando un espeso pus amarillo y dejando entrever un músculo rojo enfermizo y un hueso húmedo. Circex le estrechó la mano, apartando el dolor con una sonrisa irónica. ¿Qué más podía haber esperado? Matar a un dios no fue tarea fácil. Incluso para él. Gruesas lágrimas silenciosas formaron costras en la piel alrededor de las cuencas de sus ojos. Para sus creyentes, Xolotl siempre había sido un dios temible. Con cabeza de perro, cuerpo de hombre cubierto de piel y pies invertidos, tenía el cuerpo de una monstruosidad deformada. Pero a pesar de su residencia en el inframundo y su aspecto aterrador, el psicopompo era en realidad el más bondadoso de sus compañeros. Ni siquiera la madre patrona de Cihuateteo había expresado más que un lamento pasajero cuando Serafal Leviatán masacró a las masas. Xolotl había llorado, soltando lágrimas mientras trabajaba en su dolor y enojo antes de asistir al campo de batalla. Había necesitado hacer las paces con su confusión emocional, porque si no lo hubiera hecho, no podría luchar con la cabeza erecta. Y el dios de las monstruosidades necesitaba tener la cabeza despejada para matar a la última diabla. Fuego y relámpagos estallaron de las puntas de los dedos de Xolotl, chocando contra una capa azul blanco de hielo conjurado y perforando agujeros a través de la barrera con un hambre malévola. La venganza y la justicia le pertenecerían, tanto por los muertos recientes como por los millones de personas que habían perecido bajo las privaciones del Gehenna. El dios de la Biblia había muerto, y no quedaba ninguna otra deidad para proteger al panteón bíblico de la justa ira. No habían visto a Cocabiel como una fuente particularmente confiable, pero todo lo que el ángel caído había dicho hacía tantos años tenía sentido, así que habían apostado. Todo lo que quedaba por hacer era ver si todo valía la pena o no. Los orbes violetas brillaron como trozos de hielo cuando Serafal atravesó su propia barrera, zigzagueando alto y bajando con una patada de hacha que se estrelló contra la coronilla de la cabeza de Xolotl. El dios descendió, dejando un rastro de pequeñas chispas de llamas y electricidad cuando golpeó el suelo. La tierra y el hielo estallaron hacia afuera, levantando una nube de blanco y negro cuando la fuerza del impulso de Xolotl agrietó la tierra y creó un enorme cráter.
Quizás si hubiera tenido mucha mala suerte, podría haber aterrizado en una de las estatuas congeladas que dejaron las personas que Serafal había matado. Pero no tenía tiempo para pensamientos tan morbosos, porque Xototl estaba de repente justo en su cara, con el puño martillando en la mandíbula de Serafal con tanta fuerza que algo se rompió y el sabor de la sangre llenó su boca. Serafal retrocedió tambaleándose con una mirada cautelosa, presionó 2 dedos en el lado dolorido de su cara e instantáneamente enfrió toda el área para que no sintiera nada. Sin duda, se había causado un poco más de daño al hacerlo, pero se preocuparía por eso más tarde. Xototl comenzó a maldecirla de nuevo, pero Satanás fácilmente sintonizó las diatribas del dios y escudriñó el horizonte en busca de inspiración. Necesitaba pensar en algo que pudiera acabar con él rápidamente, porque solo sacarlo con dificultad iba a llevar demasiado tiempo. Podía ver los lejanos signos de Circeps luchando con el rey de Mictlan, pero aparte de eso, todo era solo una extensión blanca sin rasgos distintivos. Tal vez debería usar un Circeps e ir a por todas dentro de los límites de su propio poder. Esquivando alrededor de una docena de lanzas anaranjadas ardientes, Serafal se llevó la mano al pecho antes de extender el brazo en un amplio arco. Cortas dagas de hielo fluyeron sedosamente de las puntas de sus dedos, cortando el cielo con un silbido. Serafal no se molestó en esperar y ver si el golpe conectaba, bajándose al suelo y colocando los tacones de sus botas de cuero en el hielo y la nieve con un crujido. Una vez había oído decir que la victoria dependía del pago por adelantado. Si alguien planificaba lo suficientemente bien y desarrollaba una estrategia lo suficientemente fuerte, entonces podría superar las probabilidades. Eso fue mentira. Las tácticas ayudaron, pero el verdadero camino para ganar estaba en la capacidad de morir. El guerrero que emergió triunfante no era el que quería ganar más, ni el que había estudiado lo suficiente. La que tuvo éxito fue la que estuvo dispuesta a vaciarse de todo. Confía todo a la lucha y no retengas nada. Solo cuando uno estaba dispuesto a sacrificar todo, podía lograr algo. Serafal inhaló, con la mirada violeta pesada y rastrera mientras apartaba una lanza eléctrica y seguía a Xototl con la mirada. El aliento se heló en sus pulmones, apuñalando pequeñas punzadas de fría agonía en el tierno interior de su pecho antes de que Satanás exhalara una fría niebla blanca. Nuevamente inhaló y nuevamente exhaló. Cada ciclo de respiración la hacía aún más fría, profundizando el invierno ártico en sus venas hasta que el pálido calor de sus mejillas se había blanqueado al marfil de un cadáver congelado. Los labios de Serafal se volvieron azules, curvando el índigo morado hasta que se desvanecieron a un negro más siniestro. Aún así siguió presionando, dejando que su mente y su cuerpo cayeran más profundamente en el frío agarre de su magia. Serafal eran los lugares profundos y oscuros del fondo del océano, más fríos que el lado oscuro de la luna y presurizados como el corazón de una estrella odiosa. Todos los Satanás tenían un centro que los definía. Eso reveló quiénes y qué eran realmente bajo todas las fachadas benevolentes y el idealismo que abrazaron. Circeps era destrucción pura y no adulterada, hirviendo sin pensar y consumiendo todo. Serafal no fue un tonto. Era vieja y estaba hambrienta, como el monstruo de los cuentos antiguos que los humanos se habían susurrado una vez alrededor de la fogata durante los albores de los días. Gehenna le había dado el título de Leviatán, pero nunca habían entendido realmente lo apropiado que era. Un último par de respiraciones fortificantes, y Serafal extendió la mano para tocar su mejilla con un dedo pálido. Se sacudió los copos de nieve que se habían formado allí, marcando unas tenues rayas en la escarcha que cubría su piel. Terminemos con esto. Entonces Serafal se lanzó a la velocidad de un relámpago, cruzando el aire tan rápidamente que la única señal de su paso fueron las serpentinas blancas que su piel sobreenfriada dejaba al contacto con el aire más cálido. Xototl y Serafal chocaron en una maraña de miembros blancos y negros, ambos gritando de dolor y odio cuando la gran diferencia en la temperatura corporal causó estragos en ambos. La piel peluda de los brazos de Xototl adquirió un brillo helado mientras intercambiaba golpes con Satanás, los pelos oscuros cayeron bajo el frío profano para revelar una piel gris arrugada que inmediatamente comenzó a oscurecerse cuando la congelación comenzó a hundirse en él. El dios con cabeza de perro rugió, golpeando a Serafal con un crujido que le rompió la nariz. La sangre azul goteaba de las fosas nasales de Serafal, uniéndose a los débiles goteos de fluido azul que se filtraban por las grietas de su piel. Cada vez que entraban en contacto, la carne helada de su cuerpo hervía a la fuerza por los hechizos de fuego y el calor corporal, que se abría mientras absorbía el calor de manera desigual. Estaban en nada más ni menos que una guerra de desgaste, luchando por ver qué cuerpo cedería primero y colapsaría. Xototl estaba confiado, porque aunque la agonía lo atravesaba cada vez que golpeaba a la mujer de cabello oscuro, parecía que ella estaba recibiendo lo peor.
Parches ennegrecidos estropeaban el pelaje oscuro y la enfermiza piel gris del cuerpo del dios, pero sus movimientos aún eran suaves y cuando respiraba era sin dolor ni dificultad. Serafal, por el contrario, se movió bruscamente, el rostro con una mueca de gran sufrimiento y algo parecido a la desesperación. Lo único que parecía estar en desacuerdo con su apariencia era la forma en que lo golpeaba implacablemente, los puños o el hielo conjurado sin perder una pulgada de fuerza a pesar de la forma en que su apariencia estaba tan deteriorada. Y Serafal sabía que Xototl tenía confianza, porque se burló de ella y se aseguró de que supiera que su muerte se acercaba. Pero si Serafal hubiera estado de humor para hablar, ella podría haberle advertido que no hiciera tales suposiciones. Xototl era fuego y relámpago y vida, y a pesar de su ocupación como dios de la muerte, era como todos los dioses aztecas y gobernaba un ciclo de renacimiento. Ella era hielo y muerte y todas las cosas frías y muertas que quedaron al final del universo, y ningún dios de la muerte vinculado al tiempo la igualaría. La marcha hacia la entropía fue la única constante en toda la existencia. La oscuridad anhelaba sofocar todo, y no importa cuánto tiempo tomara, esa oscuridad siempre ganó.